¿Alguna vez te has preguntado si ver demasiado es, en realidad, una maldición? ¿Y si el precio de la lucidez fuera la soledad más profunda? ¿Y si pensar demasiado no fuera una señal de sabiduría, sino una forma lenta de suicidio emocional? Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Epicteto. Pero ¿qué pasa cuando el pensamiento es el propio abismo? Tal vez conozcas esa sensación. Estar rodeado de personas pero sentirse como un fantasma. Ver lo que nadie ve. Sentir lo que nadie siente. Como si cargaras un mapa secreto de la existencia, pero no lograras encontrar ningún lugar seguro donde descansar. Este video es una invitación, no para encontrar respuestas listas, sino para caminar dentro de preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Te reconocerás en las palabras que susurran lo que el mundo grita en silencio. Percibirás que hay otros que también viven al borde del delirio, intentando sobrevivir a la lucidez. Vamos a sumergirnos en la psicología de los pensadores profundos, en el dolor invisible de quienes entienden demasiado y en la posibilidad, aunque remota, de que exista belleza, incluso en la oscuridad. Ahora, déjame contarte una historia sobre aquellos que ven lo que otros prefieren ignorar. Imagina ver el mundo con tanta claridad que los colores pierden su brillo. Imagina vivir en un estado constante de alerta, como si tu mente estuviera siempre intentando descifrar un código oculto entre líneas de la vida. Para muchos pensadores profundos, esto no es una hipótesis, es la realidad. Ver demasiado no tiene que ver con tener ojos agudos, tiene que ver con tener una mente que no sabe descansar. Es como compartir el destino de Casandra, aquella que, según la mitología griega, fue bendecida con el don de la profecía, pero maldecida con la incredulidad ajena. Veía el futuro con detalles desgarradores, pero nadie le creía, y la carga de la lucidez se transformó en locura. Existe una semejanza inquietante entre Casandra y quienes cargan una mente excesivamente consciente. Perciben patrones antes de que el caos se manifieste, sienten el colapso antes del impacto, anticipan traiciones en miradas aparentemente inocentes, y al principio, eso parece un don, pero poco a poco, ese don empieza a pesar. La mente que anticipa, que analiza, que interpreta, también se sobrecarga. La realidad, antes vibrante, se va convirtiendo en un campo minado de posibilidades trágicas, y el pensador profundo, muchas veces, termina prisionero de su propia lucidez. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no tiene botón de apagado, que incluso en los momentos de silencio sigue girando, calculando, prediciendo, revisando escenas antiguas como si pudiera reescribirlas? Esto no es imaginación, es un síntoma del exceso de conciencia. Como dijo Alan Watts, una persona que piensa todo el tiempo no tiene nada en qué pensar, excepto pensamientos. Así, pierde el contacto con la realidad y vive en un mundo de ilusiones. Y hay algo todavía más perverso en todo esto: la sensación constante de que ver el problema no es suficiente. Detectas el error antes de que ocurra, pero no logras evitarlo. Sientes que la tristeza se aproxima, pero no consigues detenerla. Y entonces comienzas a preguntarte, ¿de qué sirve tanta percepción si no ofrece control? Ese es el peso, saber demasiado y no poder cambiar casi nada. Y contrario a lo que muchos creen, eso no genera poder, genera parálisis. La mente profundamente atenta se convierte en una torre de vigilancia, pero quien vive en una torre no vive entre los demás. Observa, interpreta, anticipa, pero se aísla. Y la soledad que surge de eso no es solo la falta de compañía, es la ausencia de conexión real con quienes viven en el ahora, mientras tú siempre estás 2 pasos adelante. Los pensadores profundos no viven en el presente, viven en el y sí, y esa distancia del momento presente se transforma en una forma silenciosa de sufrimiento. Por eso, muchos de estos pensadores son confundidos con melancólicos o incluso con arrogantes. Pero detrás de la expresión cansada, solo hay alguien intentando sobrevivir a su propio exceso de lucidez. ¿Te reconoces en esto? Entonces quizá, al igual que yo, estés cansado de ver tanto y tocar tan poco. Ahora dime, ¿hasta cuándo vale la pena verlo todo? Si eso significa cargar con el peso de cada cosa, ¿todo el tiempo? Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente,
investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Alguna vez te has sorprendido observándote a ti mismo, como si fueras alguien desde afuera? Como si tu vida fuera un escenario y tú, en lugar de actuar, pasarás todo el tiempo analizando tu propia actuación. Ese es el inicio de la trampa. La autoconciencia, en su forma más pura, es un milagro de la mente humana. Es lo que nos permite crecer, cambiar, mejorar. Pero cuando cruza ciertos límites, cuando deja de ser una brújula y se convierte en una prisión, se transforma en autovigilancia. Y esa transición es sutil, casi imperceptible. No llega con sirenas, sino con susurros. Empieza cuando cuestionas una acción, luego un pensamiento, luego un sentimiento, y de pronto estás cuestionando incluso tu propia existencia. La mente comienza a operar en capas. Una parte vive, la otra observa cómo vive, y esa segunda capa, la observadora, nunca descansa. Comenta, juzga, revisa. Eliges una prenda y ella cuestiona lo que eso dice de ti. Haces un chiste y analiza si fue adecuado. Sientes enojo y critica tu inmadurez. En el fondo, dejas de sentir para pensar sobre lo que sientes. Es como vivir bajo un reflector constante, incluso cuando estás solo. No solo estás existiendo, te estás monitoreando. Y esa vigilancia interna constante va erosionando la espontaneidad. Spinoza decía, la conciencia de la libertad es, en realidad, la forma más elevada de libertad. Pero ¿y si esa conciencia se vuelve tan intensa que pierdes justamente aquello que querías alcanzar? La autoconciencia excesiva no nos hace libres, nos convierte en prisioneros de una versión idealizada de nosotros mismos. No vivimos como somos, vivimos como creemos que deberíamos ser. Y eso no es autenticidad, es actuación. Peor aún, es una actuación que nadie está mirando, excepto tú mismo. Uno de los síntomas más crueles de este estado es el desplazamiento emocional. Empiezas a sentir las emociones como un espectador. No sientes tristeza, te das cuenta de que estás triste. No sientes alegría, registras que estás alegre. La emoción se vive con la misma distancia con la que se observa una película. Y con el tiempo, eso genera una especie extraña de entumecimiento. Nada te atraviesa por completo. Todo pasa por ese filtro analítico. Y por más que lo intentes, parece imposible volver a la pureza de la experiencia directa. La psicología llama a esto rumiación. Es un pensamiento que gira en círculos, sin fin, sin resolución. Mientras que la reflexión es un camino que lleva a algún lugar, la rumiación es un laberinto. Te pierdes, incluso creyendo que estás avanzando. Y lo más perverso, cuanto más intentas salir, más te hundes. Analizas tus inseguridades, tus fallas, tus traumas. Pero en lugar de sanar, solo describes, nombras todo, entiendes todo, explicas todo, y aún así sigues sufriendo, porque la comprensión por sí sola no es suficiente. Sentir exige entrega, y la autoconciencia excesiva es justamente lo contrario de la entrega. Por eso las personas extremadamente lúcidas muchas veces se sienten exhaustas. La mente se ha convertido en un espejo infinito, y demasiados espejos no amplían la visión, solo nos ciegan con reflejos. Tal vez estés ahí, del otro lado, pensando que esto te resulta familiar, que tú también vives en esa observación constante de ti mismo y que por más que te comprendas, no logras liberarte, no estás solo. Y más importante aún, esto no es un defecto tuyo, es un mecanismo de supervivencia creado en un momento en el que pensar era más seguro que sentir. Pero ahora, tal vez sea momento de desactivarlo. Dejar de observarte todo el tiempo no es perder la conciencia, es recuperar la presencia, y a veces todo lo que necesitamos es un instante de olvido, un momento en el que la mente se calle y el cuerpo tome el control. Cómo bailar en la oscuridad, cómo reírte de algo absurdo, cómo permitirte ser sin justificarte. La trampa de la autoconciencia es sutil,
pero escapar de ella no exige un nuevo análisis, exige valentía, valentía para confiar en tu propia existencia, para sentir sin mapear, para equivocarte sin explicar, para vivir sin guión. Hay un momento en el que pensar deja de ser una herramienta y se convierte en un vicio. Conoces ese momento. Tal vez estés viviendo en él ahora. Es cuando el pensamiento ya no sirve para resolver, sino solo para seguir pensando. Un ciclo cerrado, un laberinto sin salida. Es como intentar apagar el fuego soplando las llamas. Al inicio el pensamiento parece un aliado, ofrece control, previsibilidad, claridad. Es el refugio de quien sufrió demasiado y aprendió demasiado pronto que el mundo allá afuera puede ser cruel. Entonces piensas, anticipas, calculas, y en el proceso crees que te estás protegiendo. Pero lo que empieza como protección se convierte en prisión. Es el síndrome del cerebro inquieto. Incluso cuando todo está bien, sigue buscando qué podría salir mal, porque ya no sabe descansar. Porque descansar para él es igual a vulnerabilidad. Esto tiene nombre: adicción a la lucidez, una compulsión por comprenderlo todo, por encontrarle sentido a todo, por analizarlo todo, hasta el propio análisis, y cuando el cerebro encuentra un resquicio de silencio, lo llena con dudas, hipótesis, simulaciones. ¿Y si hubiera dicho aquello? ¿Y si ella pensó eso de mí? ¿Y si fallo otra vez? Son preguntas que no piden respuesta, son barrotes de una celda. La ciencia describe esto como hiperactividad de la Default Mode Network, la red neuronal que se activa cuando no estamos enfocados en nada específico. En personas comunes aparece de vez en cuando. En los pensadores profundos nunca se apaga. El resultado: siempre estás dentro de tu propia cabeza, incluso cuando estás en el mundo. Y lo más irónico, esta sobredosis de lucidez produce exactamente lo contrario de la claridad. Entumece, distorsiona, bloquea. Como dijo Nietzsche, quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Y si miras por mucho tiempo a un abismo, el abismo terminará mirándote a ti. Pensar en exceso es eso, el abismo que empieza a observarse. Empiezas a verte como una ecuación, a intentar encontrar lógica en tu propio sufrimiento. Pero el sufrimiento, a veces, no tiene lógica. Simplemente es. Y cuanto más intentas diseccionarlo, más te alejas de la sanación. Conozco bien esa trampa. He pasado noches enteras intentando armar un rompecabezas emocional, revisando conversaciones, gestos, silencios, tratando de descubrir en qué fallé, y al final dándome cuenta de que el mayor error era creer que todo dolor necesita ser descifrado. No toda respuesta libera. A veces, la respuesta solo confirma la celda. La verdad es que el pensamiento tiene un sabor adictivo, da la ilusión de progreso, pero en muchos casos es solo movimiento en círculos, un perro corriendo detrás de su propia cola, exhausto, pero convencido de que va a algún lugar. ¿Y por qué caemos en eso? Porque pensar nos da la sensación de estar haciendo algo, mientras que lo que realmente necesita hacerse, vivir, arriesgarse, sentir, parece demasiado aterrador. Es más fácil pensar en amar que amar, más seguro pensar en cambiar que cambiar, más cómodo pensar en vivir que vivir. Pero esa comodidad es traicionera, anestesia, y con el tiempo, todo lo que antes tenía color se vuelve gris. La prisión del pensamiento excesivo no tiene barrotes de hierro, tiene barrotes de lógica, y tú mismo eres el carcelero. Para salir de ella, no hace falta un nuevo pensamiento, hace falta un gesto, un riesgo, una entrega, algo que el pensamiento no puede planear, algo que solo la vida puede enseñar. Y si dar ese paso es difícil, está bien. Tal vez el primer gesto de libertad sea aceptar que no todo necesita ser entendido. Algunos dolores solo necesitan ser sentidos, algunas decisiones solo necesitan ser tomadas, y algunas vidas solo necesitan ser vividas. No todo pensamiento necesita ser respondido, no toda pregunta requiere una respuesta inmediata, y sobre todo, no toda verdad necesita ser comprendida antes de ser vivida. Este quizás sea el mayor desafío para quienes piensan demasiado, vivir a pesar de la mente. Porque en algún momento de la vida creamos la ilusión de que solo podemos actuar cuando todo está claro, cuando todos los riesgos han sido calculados, cuando cada sentimiento ha sido debidamente nombrado. Pero ¿y si ese momento nunca llega? Los pensadores profundos tienen el hábito de posponer la vida hasta que la vida tenga sentido. Pero la verdad es que la vida no fue hecha para ser comprendida antes de ser sentida. Sucede en la improvisación, en el tropiezo,
en la carcajada inesperada, en el dolor que llega sin aviso. La mente que intenta organizar todo eso se agota, y el alma, sin espacio para respirar, enferma. No eres un problema que deba resolverse, escribió Carl Rogers, psicólogo humanista. Eres un proceso vivo, un misterio en movimiento. Y la belleza de eso no está en la resolución, sino en el flujo. Vivir a pesar de la mente es, ante todo, aprender a dejar espacios en blanco, permitir que existan preguntas sin respuesta, momentos sin explicación, sentimientos sin justificación. Es poder sentir alegría sin necesidad de entenderla. Es permitirte llorar sin racionalizar el motivo. Es enamorarte, aún sabiendo los riesgos. Vivir a pesar de la mente también es decir sí al error, porque solo quien se permite equivocarse está verdaderamente vivo. El perfeccionismo, tan común entre los pensadores profundos, no es señal de excelencia. Es miedo disfrazado, miedo a fallar, a ser juzgado, a verse como alguien inacabado. Pero todos somos inacabados, y está bien. Hay una enorme fuerza en aceptar la propia imperfección, en reírse de uno mismo, en no tomarse tan en serio, porque, a veces, lo que nos salva no es la profundidad, sino la ligereza. Sí, la ligereza, esa que surge cuando dejamos de cargar el peso del mundo sobre los hombros, cuando aceptamos que el otro también es complejo, pero que no siempre necesitamos resolver sus dilemas, cuando entendemos que no es nuestra función darle sentido a toda la existencia, basta con darle sentido al siguiente paso. Vivir a pesar de la mente es, también, reeducar el corazón, dejar que la lata fuera de los cálculos, que conduzca una parte del camino. Si la mente nos ata al pasado o al futuro, el corazón vive en el ahora, y el ahora, por más confuso que parezca, es el único lugar donde la vida realmente sucede. No necesitas ser alguien resuelto para empezar. No necesitas tener todas las respuestas para moverte. No necesitas entenderlo todo para ser feliz. La felicidad no está después del análisis perfecto. Nace en medio del desorden, entre una duda y otra. En el silencio aprendes a respetar. Por lo tanto, vivir a pesar de la mente es hacer las paces con la vida tal como es. Caótica, inesperada, intensa y por eso mismo, maravillosa. Tal vez el mayor paradoja del pensador profundo sea esta. La misma mente que busca la libertad es la que construye su propia prisión. Tú, que llegaste hasta aquí, sabes bien de lo que hablo. Conoces el peso de cargar pensamientos como quien carga secretos que no pueden compartirse. Sabes lo que es pasar noches intentando entender dolores antiguos, escenarios imaginados, miedos futuros, y al mismo tiempo también conoces el vacío que llega cuando, incluso entendiendo todo, nada cambia por dentro. Pero ahora, quizá hayas percibido algo sutil, casi imperceptible, que la sanación no está en pensar más, ni en entenderlo todo, está en soltar, en dejar de intentar resolver el alma como si fuera un enigma, en aceptar que no toda pregunta necesita una respuesta y que el misterio de la existencia no es un problema, es una poesía. Vivir a pesar de la mente no es ignorar quién eres, es incluir tu profundidad, sin ahogarte en ella, es saber mirar el abismo y aún así, elegir bailar al borde. Es saber que puedes sumergirte en lo más íntimo de tu dolor, pero que también tienes derecho a salir, respirar y sonreír. Sí, sonreír, incluso sin razón, incluso con todo incompleto, incluso con todo por hacer, porque al final, lo que hace a los pensadores profundos tan únicos no es su capacidad de comprender, sino su valentía para sentir, incluso cuando siente duele, y su elección de seguir viviendo, aun cuando la mente insiste en congelarlo todo a su alrededor. Tal vez ese sea el verdadero acto de rebeldía, vivir con alma en un mundo que intenta reducirnos a la mente. ¿Sabe? Cuando yo tenía unos 19 años, me sentaba solo en una banca del parque todos los domingos por la mañana. No era tristeza exactamente, era cansancio. Un cansancio que venía desde adentro, como si estuviera cargando algo invisible que nadie más veía. En ese tiempo, yo creía que pensar demasiado era una señal de que estaba madurando, pero poco a poco me di cuenta de que eso no era madurez, era soledad disfrazada de lucidez. Fue ahí, entre pensamientos asfixiantes y el viento suave de las mañanas vacías, cuando empecé a notar algo que quizá tú sentiste hoy al escuchar este video. No soy el único. Existen otros como yo, como tú, personas que sienten demasiado, piensan demasiado, aman demasiado, y que por eso mismo viven con esa sensación constante de estar al margen del mundo. Por eso creé este espacio, no para ofrecer soluciones milagrosas, sino para que podamos, juntos, respirar, recordar que no estamos rotos, que no somos frágiles,
solo intensos. Y la intensidad, amigo mío, amiga mía, cansa, pero también ilumina. Gracias por quedarte hasta aquí, por permitir que mis palabras tocaran un poco de tu alma. Y sí, aunque sea por un momento, te sentiste menos solo, entonces esta conversación ya valió la pena. Ah, y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Ahora, claro, ya sabes qué hacer. Dale like al video, comenta aquí abajo esa frase filosófica que sueles guardar solo para conversaciones de madrugada y suscríbete al canal, porque el algoritmo solo respeta a quienes se atreven a ir profundo. Y si estás viendo los videos que están apareciendo aquí en la pantalla ahora, no les des clic todavía. ¿Quieres saber por qué? Porque uno de ellos te va a mostrar una verdad sobre ti que aún no estás listo para enfrentar, pero cuando lo estés, yo estaré ahí.